Queridos hermanos, sean bienvenidos a este compartir de la palabra de Dios. Hoy meditamos el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 24. Dice el texto del Evangelio de hoy: la palabra de Dios cundía y se propagaba. Y me gusta mucho esta palabra porque a veces nosotros creemos que hablar con la palabra de Dios no tiene ningún efecto, o nadie la va a escuchar, o nadie la va a oír, o nadie le va a prestar atención, y estamos en un error tan grande. Jesús una vez lo dijo con estas palabras: el reino de los cielos se parece a la semilla que siembra un hombre en el huerto. Sin que él sepa cómo, esa semilla crece. Pasan los días, las noches, y nace primero el tallo, después las espigas y el fruto. La palabra de Dios cundía significa que lo que ustedes y yo debemos sembrar aquí en la tierra es palabra de Dios. Y esa palabra de Dios se va a encargar de cundir. Esa palabra de Dios se va a encargar de ir a todos lados. Pero lo que menos sembramos es la palabra de Dios. Salió el sembrador a sembrar, dijo Jesús. Y por el camino unos granos cayeron a los bordes del camino. Otros en terreno pedregosos. Otros cayeron entre espinos y otros en tierra buena. Ustedes y yo somos esos que vamos a ir lanzando la palabra de Dios. Que esa palabra de Dios vaya cundiendo, sembrándose. Dios hará su obra. Dios se encargará de que esa semilla crezca. El problema es que nosotros somos tan ateos que no creemos en el poder que tiene la palabra de Dios. Es lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. La palabra de Dios es una espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos. Allá donde se separa el alma de los huesos, allá. Descubre los corazones, las intenciones del hombre y todo lo deja puesto a la luz. Pero ¿cuándo va a ser el día en que ustedes y yo creamos en la palabra de Dios? Mire, hoy día más poder tiene un libro de oratoria, más poder tiene un libro de psicología, de antropología, de sociología, más poder tiene un libro de filosofía, más poder tiene un libro de economía que el poder que tiene la palabra de Dios. O más poder le damos a esos libros. Y ustedes pueden ver que la gente lee, y hay gente que lee, y es bueno leer, y todos debemos leer, y felicito a todos los lectores. Pero no todos andan leyendo palabra de Dios. Uno va a los seminarios, va a los centros educativos, y los que menos se lee, religiosos, lo que menos se lee es la palabra de Dios. Lo que menos se predica es la palabra de Dios. A los niños desde pequeños se les habla, se les educa en valores, en buenos criterios, en buenos modales, pero la palabra de Dios la hemos sacado. Y hoy dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 24, que es la palabra de Dios que cunde, es la palabra de Dios la que se propaga, pero es lo que menos predicamos. Es más, me atrevo a decir que hoy día hay predicadores, hay ministros, hay sacerdotes, hay personas que lleven el mensaje y de lo que menos hablan es de la palabra de Dios. Y cuando alguien habla de la palabra de Dios, entonces es un extraño. El día en que, eso está en internet, en estos domingos, cuando celebré la segunda misa ahí en la parroquia La Esperanza. En la segunda misa la gente con la Biblia. La gente decía: mira, este padre es como raro, mira, este padre es como extraño. Este padre nos quiere hacer leer la Biblia. Y no solamente nos la quiere hacer leer, sino que nos regaló Biblias. Hoy en día es como misterioso, es como le dijera yo, como una novedad que haya un cura que lea la palabra de Dios, que haya un sacerdote que predique con la palabra de Dios. Es como un boom. Oye, y dice la misma palabra, que es la palabra de Dios la que va a cundir, la que va a ayudar en la evangelización. Hoy día muchos católicos no leen la Biblia porque nosotros los sacerdotes no se la explicamos. Hoy día muchos sacerdotes no leen la Biblia porque nosotros los católicos, los sacerdotes, no se las enseñamos. Miren, ¿qué es lo bonito de esto? Tenemos dos programas grandes. Uno se llama Evangelio del Día, Padre Marcos Galvis, en un canal de YouTube. Y el otro se llama
misa de hoy, Padre Marcos Gálvez, en el canal de YouTube. En el Evangelio del día, todos los días yo les explico el Evangelio. Este Evangelio que ustedes escucharon de San Juan, capítulo 12, versículo 44. Usted busca en YouTube Evangelio de hoy, Padre Marcos Gálvez, y ahí se lo explico completo. Usted busca misa de hoy, Padre Marcos Gálvez, ahí le explico completo lo que es la primera lectura. Me falta abrir un programa donde pueda explicar también completo el Salmo o orar con el Salmo. Puede buscar en YouTube oraciones a Dios, ahí está la oración con el Salmo. De manera de que la palabra de Dios puede cundir, puede traer muchas enseñanzas, pero ustedes y yo poco le echamos mano y poco la leemos. Miren cómo comienza Hechos 12:24, escuchen. En aquel tiempo, en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de los primeros cristianos, en los tiempos a los que debemos volver, a los que debemos estar, en los tiempos donde ustedes y yo nos hemos distanciado, nos hemos apartado. Usted puede decir, cuando yo era niño, cuando yo era joven, mi abuela me llevaba a hablar de Dios, me llevaba a escuchar de Dios, me llevaba a la misa en aquel tiempo. En este tiempo ya los padres no quieren llevar a sus hijos a la misa. ¿Qué pasaba en aquel tiempo? la palabra del Señor La palabra del Señor, la palabra de nuestro Padre Celestial, la palabra que ustedes y yo tenemos que llamamos Biblia, oigan, cundía y se propagaba. eso pasaba en aquel tiempo. Hoy día nadie quiere cundirse de la palabra de Dios, corcharse, ensuciarse, agarrarla, tocarla, manosearla, estudiarla, escudriñarla, como usted quiera llamarlo. ¿Usted no ha visto que la gente hoy le da como alergia a tocar la Biblia? ¿Le da como miedo llevar la Biblia a todos lados? Hoy día a la gente le da hasta pena decir que tiene la Biblia. ¿Cómo se van a cundir de la palabra de Dios? ¿Cómo se van a corchar? ¿Cómo se van a untar de la palabra de Dios? Miren el verbo que emplea, cundir. ¿Cómo se van a llenar de la palabra de Dios si ni siquiera la leen? La palabra de Dios cundía porque la leían. La palabra de Dios cundían porque la estudiaban. La palabra de Dios cundía porque la predicaban. La palabra de Dios cundía porque era algo cotidiano. A nosotros no nos cunde la palabra de Dios. Hoy día podríamos decir, en aquel tiempo la palabra de Dios cundía. Hoy día el celular cunde. Hoy día el celular y las redes sociales nos cunden. Todos tienen Facebook, todos tienen Instagram, todos tienen WhatsApp, todos tienen teléfono, todos tienen aunque sea televisor. Todos tenemos alguna red social de la cual nos cundimos, nos llenamos. Miren cómo se viste, miren la moda. Así me voy a vestir yo de esa manera. Miren, en internet, para que usted se cunda, busca en internet, en Facebook, Padre Marcos Gálvez. Y todos los días ahí aparece una imagencita con la palabra de Dios para que usted la copie. Se la regalo para que la copie, la saque y la comparta en sus redes sociales. Ahí aparece una frase del Evangelio para que usted la copie, la saque y la comparta. En Instagram también. Inclusive en las redes sociales, en TikTok también aparecen pequeños videos de la palabra de Dios para que usted se cunda, para que usted se llene. Le leemos la Biblia, le predicamos la Biblia y usted no se quiere cundir. No se quiere cundir. La palabra de Dios en aquel tiempo cundía, hoy día sigue cundiendo, pero hay pocas personas que se quieren cundir y quieren cundir a otras. Un ejemplo de cundir la palabra de Dios, escuche. Cumplida su misión en Jerusalén, Saulo y Bernabé regresaron a Antioquía, llevando consigo a Juan Marcos. Había en la comunidad cristiana de Antioquía algunos profetas y maestros, como Bernabé, Simón, apodado el Negro, Lucio el de Cirene, Manaén, que se crió junto con el tetrarca Herodes, y Saulo. Un día estaban ellos ayunando y dando culto al Señor, y el Espíritu Santo les dijo: resérvenme a Saulo y a Bernabé para la misión que les tengo destinada. Todos volvieron a ayunar y a orar. Después les impusieron las manos y los despidieron. Así, enviados por el Espíritu Santo, Saulo y Bernabé
fueron a Seleucia y zarparon para Chipre. Al llegar a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Para que la palabra de Dios cunda, deben haber personas que unten a otros. Ahí tenemos a Pablo, ahí tenemos a Bernabé, ahí tenemos a varios que el Espíritu Santo escogió. ¿Saben qué es triste? Que en una comunidad digan, aquí en esta comunidad no hay sacerdotes. Aquí en esta comunidad no hay un presbítero, un ministro. Aquí en esta comunidad no hay nadie que predique la palabra de Dios. Primero es triste porque los padres son egoístas y no envían a sus hijos al seminario. Lo envían a todos lados, menos al seminario. Y no envían a sus hijas a los conventos para que le den gloria a Dios para que estudien. Es triste, segundo, porque ustedes y yo tenemos capacidades y dones. Sabemos hablar, sabemos cantar, sabemos leer, sabemos expresarnos ante el mundo, pero no le prestamos los labios al Espíritu Santo. Pero no le prestamos los labios a Dios. ¿Saben qué es triste? Que hayan comunidades, que hayan barrios, que hayan pueblos, que hayan lugares donde nadie predique, donde nadie evangelice, donde nadie lleve la palabra de Dios. Eso es triste. Es triste que hayan lugares y comunidades donde las personas no quieran hablar de Dios, donde todo el mundo está esperando que llegue un sacerdote y ningún ministro, ningún laico quiera comprometerse a llevar la palabra de Dios. Ahí está Pablo, Bernabé, un poco de personas que estaban cundiendo la palabra de Dios. Ustedes y yo a veces creemos que el trabajo de la predicación, el trabajo de llevar la palabra, de cundir, es solamente de los sacerdotes y estamos en un gran error. También los laicos pueden predicar, también los laicos pueden evangelizar, también los laicos pueden llevar la palabra de Dios. Pero tenemos detrás de cámaras, detrás de las pantallas, laicos con miedo, con temor, con cobardía, con pánico, con susto, que no le prestan sus labios al Espíritu Santo, que no le prestan sus manos a Dios, ni su mente, ni su boca, nada. Queremos que la palabra de Dios se proclame en todos lados. En la misa andamos como santicos, ahí sí, vine a escuchar de Dios. Pero, ¿quién en el trabajo está cundiendo de Dios? ¿Quién desde la oficina está cundiendo a los otros empleados? ¿Quién desde el puesto donde vigila está cundiendo a los otros vigilantes? Desde el puesto donde cocina está cundiendo a los otros que cocinan. Desde el puesto donde limpia las hojas, ahí está cundiendo. ¿Quién? El otro día me llamaban unos camioneros y me decían, padre, nosotros los camioneros aquí en Estados Unidos estamos escuchando la misa, estamos escuchando la palabra de Dios. Qué bonito. Y decía, tenemos que viajar hasta 12 horas de camino y en esa hora, 12 horas de camino, nos compartimos el evangelio y lo vamos escuchando. Ya basta de católicos dormidos, de católicos flojos, de católicos chimbín, de católicos piratas que no cunden a nadie, que no hacen nada por Dios, que no hacen nada por la evangelización. Para criticar somos buenos, para chismear somos buenos, para pasar mensajes del mundo somos buenos, pero para cundir lo que tiene que ver con la palabra de Dios no lo hacemos. Cundir, manchar, tocar, que el otro lo que hacía el virus, ¿se acuerdan? Contaminar, contagiar al otro. Eso era, aunque usted tuviera mascarilla, aunque usted fuera lo que sea, haya puesto la puya esa, lo que sea, usted se contagiaba de eso. Que así sea la palabra de Dios, aunque el otro diga que no, que aunque el otro se oponga, que aunque el otro se niegue, esa palabra pueda cundir, porque usted es una persona que cunde, que llama, que toca, que invita. Porque usted es una persona que predica la palabra de Dios. Que el otro vea en usted y diga, náguara, me cundiste de la palabra de Dios. ¿Cuánta gente comenzó de cero? ¿Cuántas personas no escuchaban el evangelio ni la misa y ahora lo están haciendo? Se cundieron. Porque otros lo contagiaron, porque otros lo cundieron. Pero ¿cuántos faltan por cundir? ¿Cuántos faltan por tocar? ¿Cuántos faltan por llamar? Muchos. ¿Y cuántos de nosotros prestamos nuestras manos, nuestra boca, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros pies para cundir? Miren, hay personas que cunden a través de las emisoras, descargan la misa, descargan el evangelio y lo comparten en las emisoras de radio. Gracias. Hay personas que a través de grupos de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, de lista de difusión cunden. Y hay otros que en su trabajo le colocan volumen a la radio y lo comparten con sus amigos. Escuche este padre, escuche este evangelio, escuche esta misa. Tiene un problema, tiene una dificultad, cúndase de la palabra de Dios. Hasta que ustedes y yo no coloquemos las manos a las obras, la familia no se va a cundir. Miren, hay familias que, aunque usted sea muy misero, aunque usted sea muy cristiano, aunque usted escuche mucho el evangelio, su familia todavía no se ha cundido. Su familia todavía está sorda.
Su familia todavía está en mal camino. ¿Y qué estás haciendo tú para cundirla? ¿Qué estás haciendo tú para contagiarle? ¿Qué estás haciendo tú para llamarle? Pues nada. Que esta palabra de Dios nos ayude a comprender a todos que debemos cundir y propagar la palabra de Dios. Que cuando estas misas nos lleguen a nosotros, no nos quedemos con ellas solamente escucharla una o dos veces, que bueno, y hay que hacerlo. Sino que también, digamos, esta misa la voy a compartir con mis hijos. Esta misa la voy a compartir con mis amigos. Por allá en otro país tengo una familia, le voy a pasar la misa. Tengo un amigo en problemas, le voy a pasar la palabra de Dios. Que seamos partícipes de esos que cunden la palabra de Dios para que otros se acerquen a Dios. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.